Hágale, hermano. Listo. Entonces, en este momento ya estamos grabando y voy a compartir la Dale, que aquí la veo. No, presentación del avance. estoy en un iPad, entonces estoy tomando notas aparte, pero veo visualmente todo lo que me Vale, mostré. y recuerda que yo siempre les mando al día siguiente el video con el archivo. Dale. Bueno, yo siempre que recibo un avance, lo vuelvo y lo leo y lo reviso desde el comienzo, porque insisto que uno se le puede pasar algo y cuando se nos pasa algo es conveniente identificarlo antes de entregárselo al jurado. Claro, claro. Bueno, Incluso entonces, nosotros teníamos pendientes unos temas de datos, no sé si Wilder te sí, ha sí, sí, comentado, pero ya los tenemos, o sea, ya ok, incluso el hombre nos pasó, ¿no? Eso, parte de eso era lo que te íbamos a mandar, entonces, por ejemplo, si hay observaciones de eso, los tendríamos. Nos tocó hablar con el hermano, porque es un tema familiar. sí, Nos tocó hablar con el hermano al final de cuentas dijo, no, hágale, no hay problema, sino que como él, la verdad, como que nunca le había pasado algo de eso, entonces estaba como reacio el hombre, pero al final al cabo identificó pues que podía ser una buena opción, más que todo que ellos no tienen pues como un músculo de mercadeo o como para tratar de hacer una investigación así, entonces lo vendimos como por ese lado. claro, Entonces claro. empezaba a soltar ya cositas e incluso mira que entre las veces que te vendíamos hay un tema como para empezar ya el tema del campo de entrevista, pero dale, si querés empezamos, yo que quería como hacerte esa aclaración para que darte tranquilidad de que ya estaba todo. ¿Qué más, Wilder? ¿Bien Perfecto. o no? ¿Qué hay? Ah, ya Sí, conectó Wilder. ¿Qué más, Wilder? ¿Cómo estás? sí, que me manda ahorita la carta de renuncia. La carta de renuncia aquí no me Wilder. Sí, yo le dije que allá casi mañana, primera hora. Man está No ha muy escuchado, bueno. ágil. Dígame uno qué hace ahí. Pero dígame usted qué hace ahí. Wilder. Venga, yo lo silencio. Ah, bueno, dale. Listo, muy bien. Listo, listo, hermano. Ahora sí. Ok, entonces comencemos. Yo aquí estoy viendo que en la anterior videoconferencia que tuvimos y asesoría les hice una observación sobre el tema del área metropolitana del Valle de la Aburrá, ¿recuerdan? Sí. Y luego dimos paso a que quedara como área metropolitana de la ciudad de Medellín. Pues déjenme Sí, señor. decirles que a mí me quedó como esa inquietud, esa duda acerca de si realmente existe área metropolitana de la ciudad de Medellín y no existe. No hay área Es el Valle, metropolitana. realmente el Valle de la Es Aburrá, área porque ellos metropolitana tienen... del Valle de la Aburrá o Exacto. ciudad de Medellín. Ok. Entonces, para este trabajo lo que tenemos que tener claridad es que el área metropolitana del Valle de la Aburrá lo conforman varios municipios, entre ellos el más reciente municipio que entró a ser parte del área metropolitana es Envigado. Envigado, donde se encuentra la empresa. Sí. Itagüí, La Estrella, Chao. Y, Copacabana, ¿cierto? y el Sabaneta. norte. Exacto. Entonces, finalmente lo que tendríamos que decidir, y ustedes lo tienen que dejar así muy claro, es para no cometer el error de dejar una denominación que no existe y que inmediatamente un jurado si lo ve no lo descalifica. ¿Cómo así que área metropolitana de la ciudad de Medellín? Entonces tenemos que dejar o ciudad de Medellín, que en este caso ciudad de Medellín implica municipio de Medellín, Sí. o área metropolitana del Valle de la Aburrá, pero eso implica pues tener toda la cobertura de esos municipios. Para efectos de trabajo que es aplicativo en lo concerniente a lo que más adelante nos vamos a tener que analizar. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. ¿Por qué lo digo de esta manera, hombre? Porque el plan de mercadeo tiene un estudio que debemos de hacer tanto a nivel de analizar lo interno, lo externo, pero también hay un componente que es el del cliente. Y cuando hablamos del cliente, si hablamos del área metropolitana del Valle de la Aburrá, pues tenemos que tener datos del área metropolitana del Valle de la Aburrá, cosa que a mí no me preocupa al final de cuentas, sino que yo les hice la acotación en esa ocasión, les hice la observación porque pensé que de pronto ustedes no lo habían considerado en su momento por esa amplitud de alcance que puede tener, pero que no podemos tampoco equivocarnos en definir algo que no existe. Sí, o sea, el punto es que ellos abarcan no solo Medellín, entonces digamos que por ese lado... Entonces dejémoslo como área metropolitana del Valle de la Aburrá y no le demos más vueltas a ese asunto y los datos que Okay. consultemos sean del área metropolitana del Valle de la Aburrá. Ok. Listo. Luego,
Veo en este objetivo específico que ustedes dicen, identificar las características del mercado de distribución de alimentos para mascotas con respecto al entorno externo. A mí me quedó sonando por qué respecto al entorno externo, no me encaja esa parte. Yo dejaría identificar las características del mercado de distribución de alimentos para mascotas. Sí, creo que Es que no entiendo por qué con respecto al entorno externo, me queda como sobrando esa parte. La verdad hay un tema de memoria, pero creo que incluso eso también la hemos hecho la observación. Habría que ver el primer avance, pero creo que exacto. hasta más. Yo siempre reviso el avance número 2 comparado con el 1 o el 3 comparado con el 2. O sea, siempre voy y miro las observaciones y yo no les había hecho ninguna observación de esto. Ok, perfecto. Entonces, porque no me encaja ese con respecto al entorno externo. Si usted identifica las características del mercado de la distribución de alimentos de mascotas, eso es un objetivo concreto, específico y claro. Pero si le sumamos a eso con respecto al entorno externo, no me da claridad. Ok, perfecto. Muy bien. Profe, lo podemos, no sé si es que yo no lo estoy viendo como el mail tuyo. ¿No estás viendo? No, espérate. ¿Qué tal ahí? Ahora sí, esa es. Ok. Bien. Pues mira, ¿a dónde íbamos? Íbamos acá. En el objetivo específico. Sí, en el objetivo. En el objetivo específico. Muy bien. Después vamos y miramos esta parte. Entonces acá yo ya les había hecho esta observación, se las complementé y se las mejoré un poco más con relación a lo que les había dicho en la problemática, pero ustedes ya me dijeron que ahí se complementó sí, con ya una lo tenemos. Entrevista, entonces dejémoslo como tal, como la observación que les complementé y les reforcé adicional a lo que ya les había dicho, y es que la problemática debe hacer énfasis en lo que le hace falta a la empresa para mejorar su crecimiento en el mercado. En este caso, es una planeación. Esa parte ya la tenemos. Profe, ¿sí me están escuchando? Sí, Wilder, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿ustedes cómo están? Muy buenas noches, hombre. Bien, gracias a Dios. ¿Bien o no? Profe, qué pena que me meta de que usted lo que está diciendo ahorita del entorno externo, eso ya lo habíamos hablado de que había que quitarlo la otra vez, eso no nos había dicho. Pues de pronto sí, solo que revisé y no lo vi como una observación en el avance 1. Pero como yo estoy revisando el avance 2, ¿cierto? En el 2 no es, sí. Y lo vi ahí, entonces vuelvo y les indico, si ya se los había dicho, que lo supriman. Sí. Ah, bueno. Porque no sobra decirlo. Bueno, les estaba diciendo que esto sí se los había mencionado la vez pasada, pero se los complementé y se los redacté un poco mejor, en donde la problemática tiene que evidenciar, debe hacer énfasis en lo que le hace falta a la empresa para mejorar su crecimiento en el mercado. Es el caso del diseño de la planeación estratégica de mercado para que permita una ejecución de estrategias de mercadeo que se ajusten a las capacidades de la empresa y a la realidad del mercado y del entorno. Eso fue una observación, repito, que ya les había hecho, pero que se las complementé y se las organicé mejor en la redacción. Sí, aquí me hiciste una observación y ya la tuve en cuenta, entonces, como me lo acaban de decir, ya ustedes ampliaron un poco más esta parte con una entrevista, sí. Y espero que entonces lo complementen para el avance 3. Sí, ya nos pasó unos datos y ya ahí validamos, incluso ya, como te digo, lo tenemos ya ahí diagnosticado. Muy bien. Esto pues tiene que ver con lo que le dije ahora a Ricardo, que si Wilder no alcanzó a escuchar, ¿tú alcanzaste a escuchar esa parte, Wilder? No, señor. Bueno, en el objetivo, ¿te acuerdas que yo les había dicho que si realmente estaban seguros de que trabajaran en el área metropolitana del Valle de la Aburrá o el Valle de la Aburrá? Sí, que usted nos decía que si lo hacíamos así tan amplio se prestaba para un trabajo muy extenso. Correcto. Fue como una observación más que un cuestionamiento, una observación para que ustedes se preguntaran si estaban de acuerdo en hacerlo de esa manera. Como que lo delimitáramos más. Eso. Sin embargo, leyendo nuevamente este planteamiento del objetivo general, me encuentro con que en la parte donde dice área metropolitana de la ciudad de Medellín, pues me quedó sonando esa expresión, fui y la busqué y realmente no existe. No existe área metropolitana de la ciudad de Medellín, es área metropolitana del Valle de la Aburrá. Entonces, dejemos la posibilidad de que sea o área metropolitana del Valle de la Aburrá o municipio de Medellín.
pero como la empresa queda en Envigado y tiene cobertura un poco más amplia, entonces dejemos la área metropolitana del Valle de la Aburrá. Pero ahí no sería de Medellín, sino del Valle de la Aburrá. Sí, porque no existe de la ciudad de Medellín. Área metropolitana de la ciudad de Medellín no existe. Sí, porque ellos van también a Río Negro, ellos también están en Río Negro, están en Santa Fe, Antioquia. Imagínate. Entonces dejémoslo como para efectos del trabajo académico, lo podemos cubrir como área metropolitana del Valle de la Aburrá. Exacto. ¿Será necesario que les coloque aquí ajustar? No les había dicho sobre qué, pero ya tienen claridad. Pues yo aquí estoy apuntando. Eso es como, o por lo menos en amarillo y ya ahí. Sí. Muy bien. ¿Qué sigue? Esto ya se los había dicho porque ustedes lo tienen en la parte superior, ¿sí? Sí. Entonces, aquí en la parte donde dice síntesis, si no me equivoco, ustedes ya lo tenían ahí. ¿Sí ves? ¿Sí lo ves? Sí, señor. Resumen ejecutivo, ustedes ya lo tenían ahí. Entonces, aquí pues vuelvo y les hice la observación para que no les pase. Más abajo, yo veo que ustedes comienzan ya en la parte del marco de referencia, definen lo que es marketing con estos dos autores y aquí incluyen a otros autores. Teniendo en cuenta la definición única de este concepto, veo que incluyen una de la Asociación Americana de Mercado de 1985. Y yo les digo, hay una definición más reciente de marketing de la Asociación de American Marketing Association, que es la Asociación Americana de Mercadeo o de Marketing, y que sería conveniente no utilizar esa que ya está en desuso, sino utilizar una del 2012, que es más reciente. En la más reciente dice que el marketing es un proceso a través del cual se debe crear, comunicar y entregar valor a los clientes con el fin de gestionar relaciones duraderas con clientes y grupos de interés para obtener beneficios tanto para el mercado como para la empresa. Entonces, si nos detenemos a comparar esa definición de 1985 con la más reciente, hay un cambio sustancial, que sería conveniente tener la más reciente. Si no me falla la memoria, es del 2012. Okay. La pueden encontrar rastreándola en internet, entrando a la página de la Asociación Americana de Marketing. Hay un diccionario de la AMA que está publicado en internet y ahí la pueden rastrear. Y luego me encuentro con el marco teórico del plan. Dice Plan de Estratégico de Mercadeo, sobra la D. Borrémosla de una vez. ¿Sí? Plan Estratégico de Mercadeo. Entonces, ¿qué observé y qué descubrí? Que ustedes en esa parte del plan estratégico, lo que está subrayado con amarillo es como lo más importante. Ustedes ahí comienzan hablando acerca de la planeación estratégica, tiene como objetivo. Sí. Me imagino que como esto es textual, habla de la planeación estratégica y no de la planeación estratégica de mercadeo. Así es. Sí, habla de planificación estratégica. Yo les sugiero que acá el título no diga plan estratégico de mercadeo, sino planeación estratégica de mercadeo. Para que sea como más congruente con lo que está abajo. ¿Sí, profe? Sí, señor. Para que tenga congruencia con el contenido de lo de abajo. Correcto. Uno comienza hablando las generalidades de la planeación estratégica de mercadeo y se orienta hacia lo más específico. En la planeación estratégica del mercadeo, uno, ¿qué destaca? ¿Cuál es el objetivo de la planeación estratégica del mercadeo? Y ya luego, ahí sí, podríamos abrir un subtítulo que diga el plan. Ok. Estratégico de mercadeo. De mercadeo. ¿Cierto? Sería un título. Y este sería, o este es un subtítulo y este es el título. ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Sería la planeación estratégica de mercadeo. Después ustedes hablan de la definición del plan de marketing. Hablan del plan de marketing acerca de lo que ello representa y lo que proporciona. Lo que genera, sí. Sí. También hablan de un plan de marketing es una parte esencial, o sea, destacan la importancia de... Y lo mismo hablan de los beneficios. Y por último hablan de su estructura, de cómo diseñarlo. Que ya es como
el camino Sí. que nos lleva a hacerlo así. Hacer el plan estratégico. Entonces, tomen nota de lo que yo considero que le puede complementar y reforzar esta parte, y es, desde el marco teórico, es conveniente comenzar definiendo lo que ustedes acaban de decir como la planeación estratégica de mercadeo, qué se busca, qué se pretende, eso está bien. Cuando ya entramos en el tema de el plan estratégico, yo les recomiendo, por ejemplo, hablar de fases, hablar del plan estratégico como un proceso, ¿cierto? Como un proceso que incorpora el diseño, la implementación y la evaluación y control. O sea, esas tres fases o etapas son muy importantes referirse a ellas en la planeación, porque no es solamente decir cómo el plan estratégico se finiquita o culmina con el diseño, no. También hay que tener en cuenta la implementación y la fase de evaluación y control. Adicionalmente, entonces, ahí les sugiero que hablen de la planeación estratégica como un proceso que cuenta con unas fases o etapas. Que son las... Yo eso lo tengo en un texto que les compartí a ustedes, en un plan de gerencia de mercadeo, ahí lo pueden mirar. Sí. Pero también pueden rastrearlo en otros libros que hablan acerca de la planeación estratégica. Hablar acerca de la planeación estratégica. Pero de mercadeo, no de la planeación estratégica en general, sino de mercadeo. Sino específicamente del mercadeo. Sí, y que esa planeación estratégica en mercadeo tiene tres fases importantes, tres grandes fases o etapas sucesivas: el diseño, la implementación y la evaluación y control. Cada una de ellas debe estar entrelazada con la otra. Incluso estos autores hablan de que el control es antes, durante y después. Eso es parte fundamental que le estamos entregando a la compañía, porque una compañía recibe este trabajo, lo va a recibir, incluso ustedes se lo van a socializar como parte de un objetivo, y en esa socialización hay que decirles, mire, ustedes aquí están viendo cómo el plan ha sido diseñado, pero a ustedes les toca implementarlo, y para implementarlo es bueno que analicen en el marco de referencia una parte importante que ustedes van a necesitar para que esa implementación funcione de la mejor manera. Al igual que la evaluación y control, a ustedes no les toca evaluar y controlar, pero a la empresa sí. Y recuerden que este trabajo se lo están haciendo como un trabajo de consultoría a una empresa. Entonces, las empresas muchas veces diseñan el plan estratégico de mercadeo, pero les cuesta o les dificulta demasiado implementarlo, y lo mismo les pasa en muchos casos cuando lo implementan, pero no saben cómo evaluar y controlar el plan. O sea que ahí había que explicar cómo se haría el diseño, cómo sería la elaboración y también esa evaluación y control. Eso le da, digamos, un poco más de soporte teórico a la construcción del marco de referencia. Por otro lado, ustedes pueden hablar de los tipos de planes estratégicos de mercadeo. Perdón, de los tipos de planes de mercadeo. Tipos de planes. De mercadeo. Sí, hablamos de planes de mercadeo porque este trabajo está orientado a diseñar un plan estratégico de mercadeo. Entonces recuerden que estamos en el marco de referencia, y el marco de referencia nos dice, oiga, bueno, ¿ustedes qué me están contando de la planeación? ¿De la planeación estratégica del marketing? ¿Qué es? ¿Y cuáles son los beneficios y para qué sirven? Pero al final hay que darle un poco más de significado a esto, es decir, un poco más de literatura, un poco más de información, para que el cuerpo del trabajo se vea mejor en este componente que es tan importante. Cuando uno es jurado, le presta mucha atención a los objetivos, el marco de referencia, la investigación aplicada y las conclusiones a las cuales llegan. Eso para mí es lo más fundamental. Entonces, si el marco de referencia está débil o flojo, recuerden que yo les hablaba a ustedes de que Sumer exige que tenga un determinado número de referencias o citaciones. Entonces, lo ideal es que le demos más cuerpo al marco de referencia de lo que hasta ahora tienen. Van bien, pero hay que reforzarlo. Profe, disculpe, pero en ese marco de referencia uno tiene que explicar cómo se hace cómo se implementa el diseño, la elaboración. En ese marco de referencia uno tiene que explicar cómo se... ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de la planeación estratégica de mercadeo, y como es un trabajo de consultoría para una empresa que no solamente le interesa que ustedes le diseñen el trabajo, sino que
que les quede a ellos una información de cómo implementarlo y cómo evaluarlo. Entonces yo por eso digo que sería conveniente que lo incluyan dentro del marco de referencia. Pues decir, el diseño, explicar el diseño. Sí, sí, claro. Cómo claro, se diseña, una síntesis cómo se de elabora eso. Y ya cómo se evalúa, se controla. ¿Cómo lo pueden implementar y cómo evaluarlo y controlarlo? En síntesis, no puedes tampoco alargarse demasiado en esa parte. Sí, muy resumidamente, pero que sea como que se vea que se está diciendo. Sí, jóvenes. Entonces, hay parte de la estructura que nos da de tener el encabezado del título, digamos, beneficios, tipos, como ser coherente. Todo esto es el plan estratégico, todo esto define un plan estratégico. Esto genera estos 3 elementos que son visión y control. Estos son los tipos de mercado, que incluso, como lo estás diciendo, me estaba acordando mucho del documento que tienes, porque vos lo tenés así, sino que... Sí, sí. No, y te digo que si vas y te apoyas en literatura de textos que hablan acerca de dirección en marketing o de gerencia de mercadeo de otros autores, yo te podría decir que le dan información muy completa a quien lo lee de lo que significa la planeación estratégica de mercadeo y de lo que representa el plan de mercadeo. Perfecto, de una. Entonces, ¿cuál es mi invitación tanto para usted, Wilder, como para Ricardo? Y es que, mire, yo esta semana, el día, si no estoy mal, el martes o miércoles estuve en Esumer recibiendo una capacitación sobre cómo manejar las bases de datos que ustedes tienen a su alcance. Ustedes como estudiantes tienen todas las posibilidades de investigar entrando a la página web de Summer y tienen unas bases de datos que yo creo que no sé si es que no las conocen o no las saben utilizar, pero a nosotros nos las compartieron y mi pregunta fue, ¿los estudiantes de la maestría las conocen? ¿Tienen acceso a ellas? Nos dijeron, sí, claro. A ellos se les da, empezando el semestre 1, una inducción sobre ese tema. Nunca la tuvimos, Juan, pero tranquilo. Pero le voy a contar lo siguiente. Y además, a veces cuando dan, disculpe, pero lo que pasa es que eso es una falencia que tiene el Zoom. El Zoom cree que porque a veces colocan algo que van a dar, que es que ya todo el mundo lo sabe. Adicional a eso, lo dan muy someramente. Lo único que hicieron fue al final, una señora ahorita en el último, ella dio una clase de cómo investigar, pero no tanto como cuáles son esas fuentes, sino cómo se podría llegar a mejores formas de investigar en internet. Vean, muchachos, yo eso lo tengo muy claro y de pronto lo que necesitamos es como buscar la manera de utilizar esas ayudas para obtener más información que les ayuda a ustedes a complementar mejor esta parte del trabajo. Y les voy a contar qué fue lo que yo observé. Vea, tomen nota de este correo electrónico. Sí. Coordinador. Punto. Con un punto de puntuación, ¿cierto? El punto. Coordinador con doble O, ¿cierto? Coordinador. Sí, señor, con doble O. Coordinador punto. Biblioteca. @ Sí. esumer.edu.co. esumer.edu.co. Sí, se llama Juan Fernando Cadavid. Este señor nos explicó las bases de datos que ustedes tienen para consultar y yo les cuento que me moría de ganas por tener algunas de las que ustedes tienen. O sea, yo como docente puedo entrar y consultarlas y utilizarlas, pero cuando digo que me muero de ganas es porque, por ejemplo, donde yo trabajo acá en Ceipa, y hablo pasito para que no me escuchen, me encantaría que tuviéramos, por ejemplo, Emerald. Emerald es una base de datos que ustedes tienen maravillosa. Nosotros tenemos aquí EPS, que ustedes también la tienen. Sí. Y tienen uno que es ebook para consultar libros. Jóvenes, ustedes tienen todo a su alcance, solo que hay que ir a mirar es cómo poderlo utilizar. Aquí me dieron un usuario, el usuario es Esumer y la contraseña es educación 8 con número, para ustedes poder entrar allí.
Es que el tema, yo me acuerdo que el día de la capacitación no dieron nunca eso, profe. Entonces ustedes lo que van a hacer es eran escribir. puras bases de datos gratis, incluso nosotros, para la biografía, nosotros estamos entrando a algunas, por ejemplo, que maneja la UPB, porque yo tengo un profe, contacto. Emerald, termina en D. Emerald, se les escribo aquí, vea. Sí, esas son las bases de datos, pero lo que más me importa es el usuario, que se le sume. Emerald, ¿sí la ve? Sí, señor. Listo. Porque si no, no entran. Pero claro, si usted no tiene usuario y no tiene contraseña, el usuario es el Summer y la contraseña a mí me dijeron que era educación 8. Si no tiene eso, no tiene nada. Exacto. Entonces escríbanle a él, díganle que ustedes son estudiantes de la maestría que están siendo asesorados por Juan Franco, que estuvo en la formación de esta semana y que perfecto, les ha pedido que utilicen estas bases de datos para rastrear. Jóvenes, ustedes ahí colocan en Emerald planeación estratégica de mercadeo y les aparecen artículos los que quieran. En EBSCO también. Entonces, y el hombre hasta les puede ayudar si necesitan de algo. Lo que pasa es que si ustedes, llegado el caso, tienen alguna dificultad, bueno, yo me reúno con ustedes nuevamente y les explico, ya después de que tengan el usuario y la contraseña, cómo hacer el rastreo de información, que es muy sencillo, es como buscar en Google, pero ya es en bases de datos científicas. Sí. Y ahí, pero ya con esto uno ya ingresa usuario, y ya con eso ya uno lo investiga y empieza a leer. Sí, porque nosotros, o yo por lo menos por clic de Summer he intentado y nunca sale acceso. Entonces uno, incluso por ahí yo me acuerdo que alguna vez le escribieron y nunca respondieron. Profe, pero ya sabes, si algo me volvés a mencionar, me volvés a decir. De una, profe, hágale. Profe, en el marco de referencia, usted decía la otra vez, no sé si entendí mal o qué, que uno debería hacer más o menos referir unas 50, hacer unas 50 referencias. Citaciones. Como referencias bibliográficas pueden ser 25 más o menos, 28, 30. Pero yo digo citaciones. Citaciones es que en el cuerpo del trabajo se citen por lo menos 50 veces autores que le den soporte teórico al trabajo. ¿Listo? Ok. Pero en todo el trabajo. Sí, en todo el trabajo. A esos 50. Que se y citando correctamente, porque esto después lo pasamos por Turnitin y no puede dar más del 20% de... no, hágale. De porcentaje de copia. Eso está full. Muy bien. Vámonos con... sigamos con lo que veníamos compartiendo, pues unos detallitos que yo ya les había hecho saber, cosas que me parece que son mínimas, pero que hay que decírselas, como que el apellido sea con mayúscula, no escribir en primera persona, sino en tercera persona. O sea, de igual forma, BETS 2007, página 418, también nos argumenta que no hay que escribir en primera persona y no en tercera persona. Aquí también el apellido de Harkin en mayúscula. Y bueno, todo esto hace parte de... Entonces, para dejar esa parte de la planeación estratégica es complementarla más con, ojalá, con documentos publicados en journal, en revistas académicas. Diagnóstico del entorno, eso también está bien. Análisis de la matriz DOFA, ustedes lo incluyeron porque lo van a tener en cuenta. Sí. Listo. Y aquí viene el marco metodológico, que me parece que nos debemos concentrar hoy en esta parte. Yo les dejé ya, pues, por lo menos las observaciones. En mi opinión, siento que debemos reforzar más el marco de referencia, con mayor información y con mayores citaciones, tanto de algunos autores que publican en libros, como de autores que publican en artículos de revistas académicas. Cuando ustedes diseñan un trabajo de maestría con citaciones de revistas journal, están hechos. Pero cuando toda la información se soporta en autores que publican en libros, el trabajo queda en cierta medida faltándole más rigor académico. Los jurados se fijan mucho en las citaciones de autores que publican en revistas académicas llamadas journal. Ojalá ustedes tengan la posibilidad con esas bases de datos de rastrear más información que tenga que ver con la planeación estratégica del mercadeo, con el diseño de la planeación estratégica. Que hayan sido artículos publicados en revistas journal. Es correcto. Y citarlas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, los libros son escritos generalmente en inglés. Para traducirlos al español se tardan por lo menos 5 años.
En cambio, las revistas Sí, académicas, son libros muy viejos. eso, están un poco más desactualizadas. Entonces, el conocimiento más reciente está en revistas académicas. Lo más reciente en materia de, ustedes lo pueden buscar en revistas académicas, journals que fueron publicadas el año pasado. En cambio, si uno va y cita los libros fueron escritos en inglés, para traducirlo al español se tardan por lo menos 5 años, y como nosotros no consultamos en libros en inglés sino en español, entonces para un jurado de inmediato sabe que usted está consultando y, hombre, una información valiosa, sí, pero estás dejando de lado una información que pudo haber sido considerada más vigente, más actualizada. Ok. Listo. Nos vamos con el marco metodológico. En el marco metodológico yo veo que ustedes ya tenían ahí como una parte, y voy a darle respuesta a esta pregunta, si es conveniente utilizar la construcción del modelo de las 5 fuerzas de Porter. Eso solamente sería adecuado y pertinente si ustedes lo tienen como parte de un objetivo específico, ¿cierto? Si vamos y miramos el objetivo específico, no lo plantean. No está. Sí. Pero ¿para qué sirve el análisis de las fuerzas de Porter? Hombre, eso es parte de un análisis externo, Sí. de un análisis situacional externo, donde yo analizo la rivalidad entre los competidores, el poder de negociación tanto de los proveedores como de los compradores, la amenaza de entrada de nuevos competidores, los productos sustitutos. Si yo todo está más enfocado eso, externo. Si ustedes lo incluyen, válido, pero no es que sea una condición, pues, como camisa de fuerza, no. Pero quedaría no muy completo. No está en un específico, sino que cuando veíamos, profe, bibliografías y cuando analizamos un poquito el tema de plan estratégico, creíamos como que nos faltaba algo, un modelo que argumentara más esa parte externa. En el análisis externo es muy valioso tener en cuenta el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Okay. Pero si uno lo hace y lo hace bien, eso quedaría muy completo. Correcto, claro que sí, claro. Porque al fin y al cabo las compañías siempre estamos laborando o haciendo planes estratégicos enfocados a nuestros productos, pero siempre como teniendo como referencia totalmente la competencia. Estoy de acuerdo con lo que dice. Bueno, ojo que aquí ustedes plantean la matriz EFI. Si nos devolvemos al objetivo, ustedes mencionan la F, más no la EFI, ¿cierto? Ah, se nos fue una E ahí, yo creo. Mira. Porque eso estaba con el específico. F. Sí, señor. Sí. Sí, sí. Entonces, a mí me parece interesante que si lo plantean en la metodología, lo incluyan en el objetivo específico. Vamos y miremos, porque mire que lo tienen en el específico. Sí. Pero entonces Porter también habría que ponerlo en el específico. No, bueno, no, lo que pasa es que ustedes aquí realizaron un diagnóstico, porque es que el específico me parece que sí es conveniente tener en cuenta esa especificidad que están mencionando de modelo Pestel, matriz F y matriz F, y no hay que incluirlo en el objetivo general. Ah, bueno, listo. ¿Es solamente incluirlo en el específico, profe? Sí, señor. Sí, es que el complemento de la F. Muy bien. Bueno, ustedes se centraron mucho en la parte de las variables. Espérenme, mira, ustedes se centraron mucho en definir las variables utilizadas para los objetivos, y eso está bien, correcto. Pero sí, también incluso en la guía las variables específica como así, porque la verdad estamos como perdidos, profe. Sí, yo les voy a precisar ya mismo. Cambiemos la presentación y les preciso. Vean. Listo. Salgámonos de aquí y entremos a este otro acá. ¿Ustedes lo están viendo? Marco metodológico. Sí, señor. Bueno, lo que yo pude observar es que ustedes ya le dieron como trámite a esta parte, a este párrafo, que es cómo desarrolló el objetivo general y los objetivos específicos. Eso está listo. Bueno, en parte podríamos decir que ya ustedes se detuvieron a trabajar en eso. Pero la metodología también hay que ser definida y explicada en términos de la investigación que van a desarrollar. ¿Por qué razón? Hombre, porque este trabajo corresponde en su diseño y elaboración
a tener que hacer una investigación de mercados. ¿A qué se debe que haya la necesidad de hacer una investigación de mercados? Porque un plan estratégico de mercadeo requiere en su elaboración o diseño un diseño de análisis situacional externo, interno y del cliente. ¿Y el del cliente cómo se hace? Hombre, con un análisis de segmentación de mercados y un análisis de investigación de mercados. Entonces, si hablamos de la investigación de mercados como parte del plan de mercadeo, yo tengo que decir qué tipo de investigación es la que se va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Si es externo, interno o del cliente. No. El plan estratégico de mercadeo comienza con el resumen ejecutivo, que es lo primero que se debe incluir en el diseño, pero lo último que se hace. Luego tenemos el análisis situacional, interno, externo y del cliente. Cuando yo les digo que en ese diseño del plan de mercadeo hay que hacer un análisis situacional del cliente, es porque indiscutiblemente debemos hacer una investigación de mercados. Y esa investigación de mercados, ¿a quién va dirigida? ¿Qué tipo de investigación es? Eso es lo que hay que explicar en el marco metodológico. Entonces vamos a hablar de esa parte. Tenemos que decir, especificar en el marco metodológico qué tipo de investigación de mercado se va a desarrollar. Y aquí nos dan como alternativa si es un estudio descriptivo, explicativo, correlacional o aplicativo. Primero empecemos diciendo que esa investigación de mercados es de carácter exploratorio o es de tipo exploratorio. A no ser de que ustedes quieran considerarlo como una investigación concluyente de carácter descriptivo. Yo me atrevería a pensar que por el tiempo que tienen y por varias razones es mejor hablar de un estudio de investigación exploratoria. Sí, porque no se va a hacer como tan... No se de gran alcance, no. Se va a hacer una exploración, ¿cierto? Porque si nosotros dijéramos algo de eso, profe, tendría que hacer una investigación ya más profunda, ¿no? Exactamente. Entonces hablemos de que este es un trabajo, en la metodología tenemos que explicar que el diseño de la investigación corresponde a un estudio de carácter exploratorio o una investigación de carácter exploratorio. Okay. Ustedes me hacían una pregunta y vamos por partes. Cuando uno dice que es exploratorio, tiene que argumentar por qué. No basta con decir que es exploratorio, hay que decir por qué es exploratorio. Entonces, mi recomendación es que ustedes realicen una consulta o una labor de investigación sobre en qué consiste una investigación exploratoria. Y cuando ya tengan la información, la entienden, la analizan y la transcriben o la redactan acorde a lo que ustedes pretenden lograr con su trabajo de investigación. ¿Estamos? Sí, señor. O sea, yo no podría decirles que redacten por qué es exploratorio el estudio si no tienen la idea de qué se trata una investigación exploratoria. Les recomiendo utilizar un libro de investigación de mercados. Bueno, pero una investigación exploratoria de mercadeo. Claro. Ahí donde teníamos que ir a mirar. Pues, todo lo que estamos hablando es de mercadeo. Todo es de mercadeo. Todo es de mercadeo. Investigación es una investigación de carácter exploratorio, pero la investigación es de mercadeo. ¿Y qué libro dijo usted que podíamos hacer? Más que de mercadeo, de mercados. Investigación de mercados de tipo exploratorio. ¿Y qué libro, profe, dijo que pudiera consultar? Hay un libro que se llama Investigación de mercados del autor Kinner, con la de kilo, Kinner con doble N, y Taylor. Se escribe Taylor, con Y. Investigación de mercados de Kinner y Taylor. Esos dos autores explican muy al detalle de qué se trata los tipos de investigación, pero también pueden hacer un rastreo de búsqueda de información en internet donde está este tipo de investigación muy bien explicado. Ahí también aprovechamos, profe, para argumentar con la citación y lo que encontremos y, claro. Y pues lógicamente claro. Ahí no es... Okay. Sí, siempre citando, solo que no copien y peguen, sino que redacten de acuerdo a lo que ustedes pretenden lograr con su investigación. Sí, sino que uno a veces como es, ay no, pues si no lo dijimos en el marco de referencia, no, es que en cada apartado puede haber su argumentación de acuerdo a la ¿cierto? Okay. Así es.
Bueno, esta investigación, ustedes se han preguntado si la quieren hacer cualitativa o cuantitativa. Pues la Cuando verdad, digo sí cualitativa es porque yo, van a hacer entrevistas, cuando digo cuantitativa es porque van a hacer encuestas. No, yo creo que es un tema cualitativo. Mejor entrevista, ¿no? Incluso, sí, incluso ahí en la parte de abajo. ¿Ustedes qué pretenden lograr con ello? ¿Qué es lo que buscan ustedes descubrir con las entrevistas? Y a quién, porque me hiciste una pregunta, me voy a salir de acá. Sí, en el y vuelvo al informe que tenemos. ¿Me lo están? Ahí está. Sí. Ok. Ustedes me hicieron una pregunta acá. Sí. Juan, para las entrevistas de la empresa son alrededor de 11 personas, pero hay que hacer unas para el gerente y otras para los demás. ¿Qué muestra deberíamos tener en cuenta? ¿Ustedes por qué quieren entrevistar a personas de la compañía? ¿Qué pretenden obtener como respuesta? ¿Qué se les ha pasado por la mente? Pues te lo digo que lo primero que incluso para eso estaba como esa herramienta de la entrevista, era el tema del diagnóstico interno. ¿Cómo? No solo el ¿Para tema qué? del diagnóstico interno, para no basarnos solo como en la observación que nosotros tenemos, sino en lo que podamos concluir de lo que las Pero entonces ahí sí estamos a ver, ahí sí me toca corregirles y de orientarlos más bien. Una cosa es hacer yo un rastreo de entrevistas para hacer el análisis interno, que es una cosa totalmente diferente a hacer una investigación de mercados orientada a nuestros clientes. Pueden ser clientes actuales o clientes potenciales. Ahí sí sería entrevistas a todos los clientes externos y a toda la parte externa. Y más que entrevistas, yo pensaría que sin que esto sea una camisa de fuerza, porque no pretendo obligarlos a que hagan lo que yo quiero, sino lo que ustedes estén convencidos de que sea mejor. Yo les sugiero que ustedes están ahí como un poco enredados en esa parte y es, hombre, si uno va a hacer una entrevista a empleados para poder hacer el análisis interno, eso no es parte de la investigación que yo necesito hacer para hacer el análisis del cliente en el plan de mercadeo. O sea que indiscutiblemente tengo que hacer un análisis del cliente a través de una investigación de mercados orientada a clientes actuales o a clientes potenciales. ¿Por qué razón? Hombre, porque una cosa son los objetivos que yo me he trazado en el plan de mercadeo, que son estos. Pero otra cosa son los objetivos que yo pretendo con la investigación de mercados. ¿Ustedes se acuerdan que eso en algún momento creo habérselos dicho por allá en clase hace un tiempo, donde yo les decía, mire, una cosa es que tú pretendas definir unos objetivos para un plan de mercadeo y otra es para una investigación de mercados. Para la investigación de mercados los objetivos tienen que estar redactados en términos de ¿qué? Hombre, de describir, de analizar, de conocer, de evaluar, de identificar. ¿Qué quieres identificar? ¿Qué quieres describir? ¿Qué quieres analizar? ¿Qué quieres evaluar? Y además de eso, yo pensaría que en este trabajo del plan de mercadeo, la investigación de mercados debe apuntarle a lo que la empresa está necesitando. Ustedes me dicen en el objetivo general que pretenden fortalecer los canales de distribución actuales y nuevos. Entonces, señores, si ustedes quieren fortalecer los canales de distribución actuales y nuevos, ni siquiera hay que encuestar al consumidor final, sino a los canales de distribución actuales y a posibles canales de distribución nuevos, porque yo no puedo ir en contravía del objetivo general de este trabajo. Ustedes lo que pretenden es alcanzar el mejor posicionamiento de la marca. ¿Yo a quién le tengo que preguntar cómo alcanzar el mejor posicionamiento de la marca? Los clientes. A los clientes. ¿Y los clientes quiénes son? Hombre, los distribuidores. ¿O no? Por eso los distribuidores son una cosa, también son los clientes. Claro, el final los distribuidores son clientes. Pero serían una parte de los clientes, son clientes y los finales son otros. Lo que pasa es que hablamos de consumidor final, el que como aquellos que toman la decisión de compra de nuestro producto. Eso, el que ya lo lleva. ¿Y a quién le compran? Al canal. ¿Y el canal qué viene siendo para la empresa? El cliente. O sea, yo tomo decisiones de ofrecer un producto, un bien o un servicio con el cual espero impactar en el consumidor final. Pero también tengo que tener en cuenta qué es lo que yo estoy necesitando. Y mirando este objetivo general,
En este ustedes caso, se tienen que cliente... preguntar hacia dónde queremos orientar la investigación, hacia los integrantes del canal y quiénes son esos integrantes, minoristas actuales. Díganme ustedes quiénes son. ¿Ustedes ya tienen esa información? ¿Tienen una base preliminar de quiénes son esos integrantes del canal? Sí, sí, ellos no... Profe, a los que llega la empresa. No, pues, que fue en la última que... Sí, pero ¿quiénes son? Nosotros Háblenme atendemos ¿son tiendas, son almacenes? Son supermercados independientes y también tiendas agropecuarias o de mascotas. Perfecto, jóvenes. Entonces lo que hay que hacer es diseñar una encuesta, o ustedes deciden si quieren una entrevista. Lo que pasa es que se les vuelve más engorroso una entrevista, poderla tabular, poderla analizar y poder sacar conclusiones de ella. Y para que le den entrevistas a la gente es más difícil que respondan a un cuestionario de una encuesta. Profe, disculpe, sí. Porque aquí los clientes son los supermercados independientes. Sí, señor. Tiendas de mascotas. Sí. Tiendas de mascotas y supermercados independientes, pero distribuidores no, porque es que él es un distribuidor. Él no le vende a distribuidores, él le vende más que todo a tiendas de mascotas, supermercados y tiendas. No son distribuidores exclusivos, pero son distribuidores. Son integrantes del canal como intermediarios. Ah, no, sí, sí, ellos son puntos de venta. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es decidir a quiénes le vamos a aplicar la investigación de mercados como análisis del cliente. A los distribuidores, ¿a quiénes? ¿A cuántos actuales y a cuántos potenciales? Primero tenemos que tener un dato de cuántos tienen. Sí, sí. Sí, los si yo tengo el dato de cuántos tienen, yo puedo llevarlos a ustedes a hacer un muestreo probabilístico. Con un diseño muestral probabilístico, teniendo claro este simulador, que creo habérselos compartido a ustedes en alguna ocasión y se los voy a mostrar acá en un instante. Si yo ya tengo, mire qué tan fácil es esto. ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Un cuadrito. ¿Cuadro de Excel? No, todavía no me muestra el Excel. Espere que está cargando. Sí. ¿Ya les muestra? No, profe. Ok, es algo, esto es como resabiadito a veces. ¿Ahí sí lo ven? Sí. Bueno. Sí, sí. Entonces, mire, jóvenes, el trabajo que ustedes tienen para definir que en el marco metodológico van a utilizar un muestreo probabilístico, es partir del dato de cuántos intermediarios tiene. Supongamos que tiene 30. ¿Listo? Y que ustedes trabajan con una probabilidad de ocurrencia del 50%. Entonces, ustedes me dicen, Juan, ¿con qué nivel, con qué margen de error vamos a trabajar y con qué nivel de confianza? Yo les digo, el mínimo margen de error de tolerancia es el 10. Y el mínimo nivel de confianza con el cual podemos trabajar es el 90. O sea que si cruzamos estas dos, el tamaño de la muestra sería 21. 21 encuestas. Ya ustedes me dirán, Juan, según la entrevista tuvimos la posibilidad de darnos cuenta que son apenas 20 distribuidores. Entonces habría que hacer 15 encuestas. Pero ustedes me dirán, Juan, de 20 tendríamos que rastrear 15. Si trabajamos con el 5% de margen de error y el 90% de confianza, tendríamos que hacer 19. Pero ustedes son los que tienen que colocar aquí el dato. ¿Cuántos clientes, distribuidores tienen la empresa? No, Juan, ¿Ese dato lo tienen? Sí, sí. Pero, claro. Pero hagamos algo, Juan, porque la verdad, como por obvias razones estamos un poquito enredados con el tema. No, dígame. Realmente la herramienta como tal, entonces es muy probable, y es más, estoy casi seguro que va a ser el tema de encuesta, por el tema de los clientes, sino que cuando uno analizaba el tema en parte de los objetivos específicos que hablaba como diagnóstico interno, o hablaba de como, mira que los ves en la parte de abajo como un tema interno, creímos que ahí había que poner también eso. No, pero no importa, Ricardo, para eso estoy yo, para orientarlos. Porque... Exacto, que por ahí va, porque yo me reúno mañana con Wilder. No, tranquilo. En la tarde y no hay ningún vamos problema. a una leída a lo que es la investigación exploratoria para ver cuál es la definición y que los dos quedemos como muy empapados de qué es lo que lleva a eso y lógicamente ya empecé. Yo sé que vos ya estás un poquito acosado porque vas para el estadio. No, pero sí, dale. Sí, deme 7 minutos que yo termino a las 7 de la noche y ya usted arranca, ¿sí o qué? Si no, lo que decía era que la verdad, pues, estábamos yendo por otro lado. Claro, pero yo les aclaro esa parte porque mal haría no decirse. Eso quería como decir. Exacto. Entonces aquí viene la otra parte entonces.
Eso se trata de estas reuniones, profe. Ah, no, imagínese, si no, pues, ¿para qué sirven los asesores si no es para orientar al estudiante? Volvamos entonces al marco metodológico. Entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta que el trabajo que están desarrollando es de una investigación exploratoria. Sí. De carácter cuantitativo. Y van a decir, ¿por qué cuantitativo? Porque se desarrolló un trabajo a través de encuestas, en donde ahí tienen que explicar cuántas... La que vamos a hacer es pura encuesta, profe, no entre la muestra. Eso. Tienen que decir que es un muestreo probabilístico. Tienen que explicar cuál es el tamaño de la población y a qué nivel, a qué tamaño de muestra llegaron, porque utilizaron, si van a utilizar un muestreo probabilístico, tienen que decir que ese muestreo probabilístico fue aleatorio simple. Podría ser el más eventual de los casos que van a trabajar. El aleatorio simple es que cualquiera de los integrantes del canal que están convirtiéndose en el sujeto de la investigación son susceptibles de ser encuestados. Ese es el más fácil de todos y el más simple y el más sencillo, aleatorio simple. Eso hace parte de la metodología. Ojo que en la metodología, vuelvo y me ubico acá, en la metodología hay que decir qué tipo de investigación es. ¿Listo? Que ya la tenemos, probabilístico. Por ejemplo, investiguen si este trabajo que van a hacer también corresponde a una investigación explicativa o si es analítica, ¿cierto? Entonces, investiguen investigación descriptiva, explicativa y analítica, a ver en cuál de todas ellas encaja perfectamente lo que ustedes quieren hacer. Repito, exploratoria, descriptiva, explicativa y analítica. Esas son las que yo les recomiendo que analicen y elijan las que consideren se ajustan perfectamente a lo que ustedes quieren hacer. En la metodología, ya está el tema de la... Más adelante, mire que dice cuál fue el diseño muestral, ¿cierto? Mírelo acá. Y que la muestra nos siguiente, da sí, la cantidad de clientes y la herramienta de muestra que nos mostraste en Excel. Exactamente. Tenemos que definir también para el diseño del instrumento, para poder definir el instrumento que se va a utilizar, míralo acá, diseño de instrumentos, ¿qué metodología aplicaron? Hombre, la metodología es muy simple. Tenemos que definir qué variables consideran ustedes son importantes a utilizar o desarrollar dentro del cuestionario de las preguntas que tienen que formularle a los intermediarios. Me refiero a lo siguiente, y es, pregúntense en qué necesitan saber. Si ustedes no la tienen clara, pregúntenle al de la empresa. Hombre, ¿qué es lo que a ustedes más les interesa saber del canal de distribución? ¿Cuál es la percepción que tienen de la marca, cierto? De la calidad, del precio, de los tiempos de entrega, del servicio, de la atención. Del servicio. Esas son lo que yo llamo variables a analizar dentro del cuestionario. Entonces, hay que definir una tablita con esas variables y darles un peso. Hombre, ¿para qué? Hombre, porque es que esa jerarquización o categorización de variables es la que al final nos va a permitir decidirle al jurado, mire, nosotros no nos inventamos porque sí las preguntas, nos las inventamos porque definitivamente en una entrevista con el gerente nos manifestó que estas variables son de mutuo significado o interés para quienes en este caso son los que toman las decisiones de la empresa, para poder en el plan estratégico de mercadeo, con esa información, poder tomar mejores decisiones en cuanto a estrategias. Profe, ¿no tiene eso también coherencia con los modelos que vamos a aplicar, no? Pues como decir que la F, la F. Eso, que alguna de las preguntas también tiene... Claro, todo, mira, y del análisis interno y externo nos diagnostican muchas veces lo que uno estaría necesitando conocer del cliente, ¿cierto? Pues que eso es lo que debe diagnosticar, profe. Esos análisis son los que realmente le van a uno indicar qué es lo que necesita uno, ¿no? Digo exactamente. Yo. Entonces, Con esos objetos que se hacen esos análisis, el externo y el interno.
Así es. Entonces, por ahora yo les he hecho saber y les he indicado que hay que fortalecer y robustecer más el marco de referencia, ¿cierto? Punto número 1. Punto número 2, hay que empezar a construir tentativamente un instrumento de preguntas. Yo los invito a que construyan un cuestionario, pero antes de hacerlo, primero tienen que rastrear cuántos clientes tiene la empresa, intermediarios, porque también hay que decirles a ustedes, probablemente ustedes se estén preguntando, ¿y por qué el profe Juan no nos está hablando de hacer una investigación al consumidor final? Hombre, porque yo veo que en el objetivo general está más orientado al canal, ¿cierto? Sí, no, es muy difícil y porque les tendría... Pero es que aquí lo que busca, esa empresa lo que busca más es llegar al canal de distribución que el canal de distribución sea el que se porque ahí pueden desarrollar una estrategia, porque ahí pueden luego desarrollar una estrategia de comunicación push, que esa estrategia va orientada a que el canal sea quien se encargue de impulsar la marca del producto, que lo impulse al consumidor final. Que ya la activación de marca en el punto. Exacto. Entonces, por si acaso en algún momento el jurado les pregunta, ustedes dicen, no, lo que pasa es que el objetivo desde un comienzo era analizar más el canal que el consumidor final. Profe, y entonces ahí si el jurado le dice a uno, y entonces cuando llegue el producto ahí al canal, ¿cómo van a hacer para evacuar? ¿Cuál fue la estrategia que ustedes también tienen para que evacúen? Yo creería que cuando tengamos el trabajo totalmente elaborado y diseñado con un panorama de conocimiento mucho más amplio, seguramente vamos a tener las respuestas indicadas y adecuadas para que el jurado no nos corche. Sí, por ahora no. Por ahora yo no les podría dar todavía esa respuesta hasta tanto no tengamos el trabajo más adelantado y más diseñado. Pero yo lo que sí les puedo decir es que la salvación de un trabajo está en la formulación de los objetivos y en la coherencia con el desarrollo del trabajo. Si bueno, no hay la coherencia, verdad es que por ahora vemos que objetivos le falta coherencia con el tema de la herramienta, pero objetivos yo creo que sí los tenemos como muy está muy claro, claro. Y lo que hay que hacer, jóvenes, lo que hay que hacer es, ahora, yo sé que durante un mes los estuve desprotegiendo y abandonando un poco, pero yo sí quiero primero decirles que cuenten con todo mi apoyo, así sea semanal, ¿cierto? Todas las semanas que de ahora en adelante transcurran hasta que salgamos a vacaciones, cuenten con mi disponibilidad de tiempo. Lo segundo es que hay que ponernos las pilas porque este trabajo ya hay que dedicarle un poco más de tiempo semanal para que se empiecen a ver los avances y los progresos. Yo esperaría que para la próxima semana, si es del caso, ya me tengan algo más adelantado y si me lo envían, con mucho gusto lo reviso y se los devuelvo, incluso considerando la posibilidad de volvernos a encontrar. Pero si le ponemos dinámica de trabajo semanal a esto, vamos a avanzar. Si le ponemos dinámica de trabajo, de pronto, cuando ya empecemos a hacer las encuestas, seguramente les voy a dar un poco más de tiempo para volvernos a encontrar. Pero hasta tanto no tengamos el instrumento de la encuesta, hasta tanto no tengamos un marco de referencia más elaborado y hasta tanto no tengamos diseñada la metodología, el marco metodológico, pues yo no los puedo dejar descansar de aquí hasta por lo menos 15 días. No, profe, tranquilo que como te dije ahorita, mañana ya incluso habíamos apartado con Wilder y cada semana nos vamos a estar como aplazando como esos espacios. Exacto. Porque sí tenemos que tener claro lo que es esa metodología, que como te lo decía ahorita, es un tema de gestión, pues también en un mes y uno trata como de ir avanzando, pero no es lo mismo porque uno no sabe para dónde coger. Qué punto va, para dónde coger. Ya tendríamos como un objetivo. Pero ya con esto ya uno se va y puede investigar todo lo que usted me acaba de decir. Que sí. Que ya empiezan a tener bases y a coger herramientas y a investigar con todas esas herramientas. Correcto. Y recuerden que el fin de este trabajo, el fin es elaborar un diseño, un plan de mercadeo. Y la investigación de mercado es solo una parte del plan. El análisis situacional interno y externo es otra parte que hay que rastrear información, que desde ya la pueden ir haciendo, muchachos. Ustedes ya pueden ir levantando la información del análisis externo. Porque en el texto que yo les compartí, que yo escribí, o en el de Ose Ferrell, está clarísimo cómo elaborar un diagnóstico externo, que tiene que ver, por ejemplo, con los factores políticos, económicos, tal vez tecnológicos, sociales, no sé, los que más apliquen, los que ustedes consideren que pueden ir rastreando, ir elaborando ese avance desde ya. Yo sé que les estoy pidiendo mucho en un solo avance, pero trato de decirles como para que entiendan que tenemos unos compromisos, los compromisos para la próxima semana sería lo más primordial, ir avanzando más en el marco de referencia, ir dejando en claro cuántos
en este caso, cuántos clientes intermediarios tiene la empresa para que podamos definir el marco metodológico y rastrear información que tenga que ver con la investigación exploratoria, descriptiva y las que les mencioné hace un rato. Adicionalmente, si ven que tienen tiempo, ya pueden ir levantando la información con las entrevistas que vayan a hacer al gerente de la compañía y que no tienen que entrevistar a todos los empleados de la compañía, sino al directivo de la empresa, para que ustedes puedan obtener una información acerca de la cultura organizacional, de la estructura organizacional, de los recursos disponibles y de los objetivos que la empresa ha venido trazándose en años anteriores. Eso está escrito en el texto que yo les recomendé que leyeran. El paso a paso de cómo elaborar un análisis interno ya lo tienen, y el paso a paso de cómo elaborar un análisis externo ya lo tienen. Si quieren, la próxima asesoría fortalezco esa parte con ustedes. No, hágale, profe, que yo creo que si nos va bien este fin de semana te mandamos un avance y yo creo que podemos programar o en semana, mitad de la otra semana. Que por lo menos ustedes tengan una semana de intenso trabajo para que a la semana que nos veamos ya haya un avance significativo. De uno. Listo, muchachos. Incluso mira que el tema de la entrevista lo teníamos por ahí a un lado, pero para lo que vos decías, fue un tema ya más de ir a consultar internamente qué pasaba, pero yo solo tengo una pregunta, por ejemplo, las entrevistas que le vamos a hacer al gerente, pero más tema de análisis de interno. También hay que elaborar la guía de eso y dejarla ahí plasmada por si... Sí. Como para argumentación sí, la entrevista, exacto, la entrevista al gerente, repito, está más orientada al análisis interno, a que él les cuente, por ejemplo, información relacionada con la estructura de la compañía, la estructura organizacional, la cultura organizacional que tiene la empresa actualmente, cómo se gestiona, cómo se desarrolla, tal vez los recursos actuales de la empresa, sin entrar en algunos detalles que son confidenciales, y sobre los objetivos y estrategias que la empresa ha venido desarrollando en años. ¿Cuánto es que lleva la empresa? 2 años. 2 años, listo. Podemos recapitular desde los 2 últimos años que ha venido haciendo en materia de estrategias para que al final podamos tener una base y no vayamos a plantear objetivos o estrategias que quizás él va a decir, yo ya las venía cumpliendo. Exacto. Uno tiene que tener una base para poder plantear nuevas estrategias y nuevos objetivos. De una, listo. Bueno, jóvenes. Listo, profe. Damos por finalizada la reunión de hoy, les envío el avance entonces junto con el enlace de esta sesión de asesoría mañana a primera hora, en las horas de la mañana. Listo. Wilde, mañana hablamos, listo. Listo, entonces a las 5, ¿sí o qué? Sí, señor. Listo. Papá. Listo, conmigo, hasta luego. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Listo, perfecto.